Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en las áreas especialmente protegidas y en campos, áreas rurales. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con la salud en Ecuador. En lo que se refiere a lo que está pasando con la salud de Ecuador, lo más importante que tenemos es que las prisiones de Ecuador se han convertido en el centro de el foco infeccioso de una posible epidemia de tuberculosis que ha empezado fundamentalmente en la prisión más importante de Guayaquil. Y estas cárceles donde ya existen más de 1.000 afectados de tuberculosis nos alertan de que por cada afectado de tuberculosis se estima que hay 10 personas que son posibles portadores. Entonces, esto significa que estamos hablando de que ya en Guayaquil existe la posibilidad de que existan ya 10 posibles portadores de tuberculosis que a su vez, luego de que salen de visitar a sus familiares en la cárcel, van a sus hogares y en ellos comienzan a repartir la enfermedad a sus hijos, a sus esposas, a sus parientes, a las visitas, a los que están cerca. Y normalmente estas personas provienen de barrios donde se vive el hacinamiento. Son generalmente personas que viven en casuchas de casa, casas de caña y de zinc, sin agua potable, sin recolección de basuras, sin servicios de servicios higiénicos, sino que tienen pozas, letrinas o a veces servicios higiénicos, pero en esas zonas no existen precisamente canalización. Lo que más existe son pozos ciegos. Entonces, al final tenemos que esta posibilidad de que la tuberculosis se propague por Guayaquil es casi una certeza. Ya Guayaquil vivió en los comienzos del siglo XX el problema de la tuberculosis. Fue tan severo ese problema que se necesitó crear un hospital especial para los tuberculosos y una organización privada creada a partir de la Junta de Beneficencia de Guayaquil llamada la Liga Ecuatoriana Antituberculosis, o sea, el famoso Hospital de Lea. Inclusive, algunos de los más famosos poetas de aquella época romántica de comienzos del siglo XX murieron por tuberculosis. La tuberculosis se convirtió ya en Europa y en el continente americano en una epidemia que mató a grandes compositores musicales como Chopin. Y esta enfermedad creó los famosos poetas románticos que soñaban con poder darle un beso a su novia, pero tenían el problema de que no le podían dar ese beso soñado porque le transmitían la tuberculosis. Y así nacieron muchos de los poetas románticos y de las canciones románticas. El romanticismo que se propagó por América Latina fue fundamentalmente acompañado por esta enfermedad. Hoy el gobierno ha convertido a las cárceles de Ecuador en focos infecciosos. Estamos viviendo el conflicto interno armado y este conflicto interno armado es una guerra entre el Estado contra los carteles y grupos de delincuencia organizada que tienen tras de sí el gran negocio del tráfico de estupefacientes, específicamente y más que ningún otro la cocaína
algo menos la marihuana y por supuesto está metido también lo que es la base. No deja de haber ya la existencia del uso de algunos de los derivados del opio, que inclusive se lo utiliza mezclados y hasta con aserrín, hasta con veneno de ratas, para producir drogas que producen altísimos estragos, especialmente en la juventud. La gente pobre en Ecuador empieza su carrera hacia las drogas cuando es pobre mediante el consumo del pegamento, y este consumo y esta aspiración de pegamento destruye prácticamente su cerebro y los convierte en zombies. A continuación viene ya el consumo de lo que se llama la pasta base de cocaína, pero es una mezcla de pasta base de cocaína con marihuana y esta se fuma. Luego viene ya el consumo del crack, que se ha hecho popular acá en la ciudad de Quito y en el Ecuador, y que se lo consume increíblemente haciendo orificios en las manzanas y colocándoles a las manzanas un pequeño canuto que les permite succionar el humo del crack. Se utiliza las manzanas para consumir crack. Entonces, cuando ustedes encuentran en su vecindario alguna manzana agujereada con un orificio a uno de sus lados, significa que por ahí están los famosos traquetos craqueros. Al crack le ha seguido el gran consumo de la cocaína y, como recordamos, la cocaína se convirtió en el gran consumo de la población, especialmente en zonas turísticas, y comenzó todo en los años 70, cuando el movimiento hippie llegó y se estableció en algunos lugares de Ecuador, como por ejemplo Atacames, Misaguallí, Baños y Vilcabamba. Entonces los hippies, que querían un paraíso terrenal, vivir del trabajo manual, compartir la vida familiar y el sexo libre, es decir, la práctica del sexo comunitario. No había obligación de las parejas de tener sexo solo con uno de los miembros del grupo. Podía ser con todos los miembros del grupo o con otros. No había sino un sexo denominado sexo libre, que fue la revolución. Junto con el sexo libre, pues también llegó la música de Jamaica y llegó el gran consumo de la cocaína. Hoy, en las cárceles de Ecuador, los traficantes de cocaína, además de los extorsionadores, los sicarios, que se han vuelto lo más temible de Guayaquil, y a su vez los narcotraficantes que se han apropiado de pabellones de la penitenciaría del Litoral. Y esto comenzó con el presidente Lenín Moreno, que prácticamente entregó pabellones de la penitenciaría del Litoral y de otras cárceles a cada uno de los grupos, convirtiendo a esos pabellones en centros de captación y centros de manejo de la cocaína, de las redes de narcotráfico. Y en esos centros operativos hoy están muriéndose centenares de personas con tuberculosis. Muchas gracias.